Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Soy Ángela Gutiérrez, hoy en reemplazo de Santiago López. Nuestro tema del día es lo que está pasando y pasará con la dinastía Fujimori, principal fuerza política de Perú durante los últimos 30 años, exactamente desde que fue elegido en la década de los 90 Alberto Fujimori como presidente. Este 2018 ha estado marcado por varios hechos en esta familia que hacen pensar en el inicio de su fin. Primero, Pedro Pablo Kuczynski perdió la presidencia por indultar a Alberto Fujimori, que luego la Corte negó. Segundo, su hija Keiko fue detenida durante una semana por una investigación de corrupción. Tercer punto, igual de importante, el descalabro del Partido Fuerza Popular en las últimas elecciones regionales y municipales. Y cuarto, la expulsión de su hermano Kenji del partido, al igual que las divisiones dentro de Fuerza Popular. Nos acompaña para debatir y para saber si esto es una crisis y para saber a dónde va el fujimorismo, les presento a nuestros invitados. Desde Lima está con nosotros Cecilia Chacón, ella es congresista de Fuerza Popular. Señora Cecilia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a Ángela por estas imágenes a través de France 24. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro estudio está con nosotros Rodrigo Murillo. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Rodrigo es novelista e historiador, autor de Los héroes sentimentales, que narra los años de Alberto Fujimori en sus inicios y de Sendero fue Luminoso. Gracias por acompañarnos en el debate de France 24, Rodrigo. Ángela, un placer estar con ustedes. Joana, parlamentaria Chacón, buenas noches. Y también nos acompaña aquí en el estudio Joana Amaya, ella es experta en temas latinoamericanos. Joana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ángela, por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este debate. Bueno, les recuerdo que pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @France24_es, con el numeral debate F24. Empezamos entonces. Vamos a hablar por la situación de Keiko Fujimori. Tras 7 días de arresto, Keiko recuperó su libertad. ¿Hay persecución contra ella, congresista? Empezamos con usted. ¿Qué tal? En realidad nosotros desde el inicio de la detención elevamos la voz porque sí, porque consideramos que se dio en base a una persecución política y no a razones judiciales. El día de ayer el juez que la ha dejado en libertad ha argumentado justamente que las razones que se habían dado para ponerla con prisión preliminar, porque hay que recalcar que la señora Fujimori está siendo investigada, no tiene ninguna acusación en estos momentos, lleva muchísimos meses investigada por este tema, mucho más de los plazos razonables. Y creo que esto es una aclaración que se tiene que hacer. En ese sentido, el mismo juez que el día de ayer ordenó que se la libere, dijo que no se había respetado el debido proceso, dijo que el juez había hecho prácticamente copy-paste de la acusación fiscal, que no había habido ninguna corroboración de pruebas y que por lo tanto se ordenaba su inmediata liberación. Tanto así que el mismo juez el día de ayer ha determinado que aquel que ordenó su detención ya no podrá actuar en este proceso, en este tema. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos desde un primer momento, que lo que se había hecho era encarcelar a la líder de la oposición por razones políticas y no judiciales, pues el día de ayer creo ha quedado claro, dicho por el mismo juez con pruebas contundentes. Joana, ¿hay o no persecución? ¿Está de acuerdo con lo que dice la congresista? Bueno, creo que esto hay que verlo a profundidad. Pienso que la justicia debe hacer lo suyo en un caso de acusación por parte de Odebrecht. Esto ha sucedido en toda América Latina y creo que no es el primer país que investiga a políticos envueltos en campañas electorales financiadas por Odebrecht. Entonces, el tiempo nos dirá y la justicia fallará para determinar si Keiko es culpable o no, pero indiscutiblemente tanto el PPK como el Movimiento Popular están siendo investigados por las relaciones que se han establecido con Odebrecht. Entonces, pienso que la justicia debe hacer lo suyo y de manera imparcial, independientemente de los debates políticos, debe indagar sobre las causas de esta acusación. Rodrigo, ¿persecución o no persecución?
Ángela, yo creo que no. Yo creo que el Perú está inmerso en un proceso internacional de crisis de los partidos políticos tradicionales, en el cual estos partidos van perdiendo progresivamente, y no solamente en el Perú, la influencia que antes tenían en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Que una nueva generación de fiscales jóvenes están dispuestos, ya sin ningún tipo de ligación partidaria, a aplicar la ley por igual, sin perjuicio de que alguien muy importante pudiera eventualmente verse apresado. Ello no quiere decir de ninguna manera que los requisitos de la detención preliminar que apresó momentáneamente a Keiko Fujimori hayan sido correctamente aplicados. Prueba de ello y de que no hay persecución política es que anoche el mismo Poder Judicial determinó que los requisitos no estaban idealmente configurados y que la lideresa de Fuerza Popular tenía, según el derecho, valga la redundancia, de recobrar su libertad. Congresista, ¿qué está pasando con Fuerza Popular? Perdieron las elecciones regionales, perdieron las elecciones municipales, siguen teniendo la mayoría en el Congreso peruano, pero ¿qué está pasando en el interior del partido? Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera decir con respecto a lo que ha dicho la señora Amaya, que aquí hay también una diferencia, que todas aquellas personas siendo investigadas han sido gobierno y que Fuerza Popular jamás ha sido gobierno y por lo tanto aquí en la legislación peruana eso no es lo que establece. Nosotros en Fuerza Popular nunca hemos sido gobierno, por lo tanto no se ha canjeado obras por dinero, ni mucho menos porque nosotros desde el Parlamento no tenemos absolutamente ninguna injerencia en lo que se refiere a la elección de las empresas para las determinadas obras. Eso es uno. En el caso de PPK, el señor PPK está siendo cuestionado por su relación con Odebrecht, no mientras fue presidente de la República, sino porque mientras fue ministro de Estado, él le dio las concesiones a Odebrecht y sus socias, mientras por un lado trabajaba para ellos haciéndole consultorías, por otro lado siendo ministro de Estado, lo cual la Constitución prohíbe tajantemente, le daba negocios a Odebrecht. Son dos cosas creo totalmente diferentes que sería bueno que se precise. Igualmente en el caso del señor Murillo, él dice que hay una nueva generación de fiscales y que lo de ayer habría sido la razón que demuestra que no hay persecución judicial. Yo personalmente respeto su opinión, pero creo que es todo lo contrario. Lo que significa más bien es justamente el hecho de que se ha demostrado por los dichos de un juez que el trabajo que ha hecho tanto el juez como el fiscal ha sido tan malo que por supuesto pues no se ajusta a derecho. Y que sean jóvenes y nuevos más bien determina que al parecer no saben hacer su trabajo, si no, no lo hubieran hecho como lo han hecho. Y nadie nunca se ha negado a una investigación, cosa que jamás haremos. Tanto así que la señora Fujimori fue arrestada cuando iba a dar sus declaraciones al fiscal y luego se utilizó como argumento que ella trataba de evadir la justicia. Yo creo que eso no demuestra ninguna intención de evadir la justicia, ya que fue justamente a dar su testimonio. Rodrigo. Parlamentaria Chacón, yo en ningún momento he querido implicar que el fiscal adolecía o presentaba una juventud que limitaba sus aptitudes jurídicas, de ninguna manera. Lo que yo le digo es que internacionalmente, no solamente en el Perú, hay una crisis de los partidos políticos tradicionales y que esta crisis política de estos partidos conlleva una cierta pérdida de influencia de la que antes gozaban en este poder del Estado. En mi opinión, no ha habido ninguna persecución política, parlamentaria Chacón. Y la mayor prueba de ello es de que la señora Fujimori fue liberada anoche. Tenemos el antecedente del expresidente Humala, que pasó varios meses preso. Y miembros de su bancada, entonces, no voy a decir celebraron, pero manifestaron una aprobación de aquella detención. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Sí, termine, continúe. Sí, yo le voy a decir cuál es la diferencia. Cuando se pide una detención preliminar tienen que existir razones
para intuir, creer, pensar que hay peligro de fuga. Esa es la única razón para que la presunción de inocencia aquí en Perú, en cualquier país civilizado, se ordene la detención de una persona. Por supuesto. Y no En la el hay. caso de la Por señora, supuesto. así es. En el caso de la señora Nadine y el señor Ollantumala, el juez, el fiscal, en su momento creyeron que habían razones como para pensar que efectivamente se podían dar a la fuga, y le recuerdo cuáles fueron. La señora Nadine fue contratada por la FAO, si no me equivoco, con un contrato de trabajo, y eso fue muy cuestionado en su momento y hubo razones que hicieron pensar que era un mecanismo que se podía utilizar para que ella fugara. Uno. Segundo, otro de los temas que se argumentó en su momento para darle la detención fue que le había sacado a sus hijas, a permiso de salida del país para que su madre se lleve a sus hijas. Esos dos temas y otros más fueron la razón por la que en su momento el juez pensó que había la posibilidad de un peligro de fuga. Insisto, esa creo que es una pequeña pero gran diferencia. La señora Keiko Fujimori, y esa es la razón por la que la han soltado, las razones por las que la han metido presa son totalmente absurdas, reconocidas por juez. Insisto, la señora fue puesta en custodia en el momento que estaba entrando a dar su declaración. Y insisto una vez más, la señora Fujimori no tiene una acusación, está siendo investigada, investigación a la que por supuesto nosotros no nos oponemos. Rodrigo, Entonces, yo creo... Rodrigo, aquí nos tiene que decir algo frente a lo que usted está diciendo, congresista. Parlamentaria Chacón, yo no quiero entrar a un debate sobre los requisitos de la detención parlamentaria. Mire, nos oye una audiencia internacional, nos está oyendo ahorita el mundo entero. Que usted diga que hay una persecución política en contra de una líder política del Perú pone en tela de juicio el Estado de Derecho de nuestra patria, señora Chacón. Le pediría por favor que considere sus palabras, porque en el Perú, a pesar de nuestros múltiples problemas, que tenemos varios, siento yo que hay un esfuerzo real por combatir a la corrupción, más que nada en las generaciones jóvenes. Entonces, asegurar ampliamente al mundo entero que en el Perú se persiga a un líder político me parece realmente preocupante e incierto. Y tenemos, Rodrigo, que avanzar en este debate, Joana, también, para responder a esa pregunta que les hacía ahorita sobre el partido Fuerza Popular. ¿Qué está pasando en el interior del partido? Bien. Sí, yo mantengo empezamos con Joana, congresista, y pasamos luego a ustedes, Joana. Bueno, quiero hacer una anotación sobre el comentario de la parlamentaria Chacón. Evidentemente, Fuerza Popular no ha logrado llegar a ser gobierno, pero ha aspirado como partido a ese ejercicio de gobierno en 2 ocasiones de forma fallida. Odebrecht, esto tenemos que verlo en contexto latinoamericano y no quedarnos solo en el parroquialismo peruano, le ha apostado en todos los países a ambas fuerzas, las últimas que empiezan a apuntalar en las elecciones, independientemente de su naturaleza ideológica. Y la investigación nos muestra que hay una presunción del uso de recursos de manera ilícita por parte de Keiko para la financiación de la campaña. Entonces, independientemente de que en el ejercicio de gobierno se tomen decisiones sobre la inversión pública, evidentemente un candidato presidencial, eventualmente podría llegar a tomar esas decisiones, y este fue el fuego de Odebrecht a lo largo y ancho de América Latina, y creo que Perú no es un caso que escape a esta dinámica. ¿Y con Fuerza Popular, Joana, qué está pasando con Fuerza Popular? Con Fuerza Popular, siento que a pesar de las crisis, a pesar del indulto de Alberto Fujimori, de los escándalos de corrupción que rodean al partido, todavía goza de una fuerza electoral significativa, y eso lo muestra Ipsos Perú, en la encuesta en la que se muestra que hay una favorabilidad al indulto del expresidente Alberto Fujimori a pesar de los delitos que cometió en el ejercicio de su gobierno. Entonces, pero le pregunto ahí a la congresista, ¿qué pasó, congresista, con las elecciones regionales y municipales? Está claro, siguen ustedes teniendo mayoría en el Congreso peruano, pero ¿qué pasó en esta última jornada electoral?
A ver, para empezar, yo mantengo mi posición de que aquí se estaría viendo la posibilidad de una persecución política y de algo mucho más complicado. Sé que no tenemos tiempo para hacerlo y más bien creo que son estos programas internacionales los que alertan sobre este tema. Igualmente, lamento mi parroicarismo peruano, pero es el único lugar donde yo soy parlamentaria y por lo tanto a eso me refiero. En el caso específico de las elecciones municipales y regionales, si el señor Rodrigo tiene conocimiento al respecto, nosotros como Fuerza Popular jamás hemos sido una fuerza dentro de lo que son las elecciones municipales y regionales. Ni siquiera cuando el presidente Fujimori fue presidente de la República, que fue la única vez que de alguna manera el fujimorismo fue gobierno hace ya más de 20 y tantos años, tuvimos fuerza en este tipo de elecciones y eso es algo que siempre hemos sabido y que tenemos conciencia, pero un partido político organizado, un partido político serio va a las elecciones igualmente para en esta lid electoral para poder efectivamente poner sus posiciones. Congresista, pero eso que usted nos está diciendo significa entonces que el capital político de su partido no se ha perdido, teniendo en cuenta que usted está diciendo que en las elecciones regionales y municipales pues ustedes no habían tenido una influencia mayor, no la han tenido. ¿Significa entonces que el capital político no se ha debilitado? Son dos preguntas distintas. Usted me pregunta en relación a las elecciones regionales y municipales como la causa para ver que nuestro capital político se ha debilitado. Yo le digo que eso no es un buen ejemplo para establecer si nuestro capital político va mejor o peor. Eso no significa que no reconozcamos que obviamente Fuerza Popular está pasando por momentos complicados, donde efectivamente hay que trabajar nuevamente en las bases, sobre todo buscando una unidad que en cierto momento se ha perdido en el partido. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Yo podría ponerle ejemplos concretos y reales de por qué podría decirse que dentro de Fuerza Popular hay efectivamente una crisis y donde estos momentos son los que creo nos están ayudando a ver esos ejemplos donde nos hemos equivocado para poder enmendarlos y creo que uno de esos temas es justamente la unidad. Sin embargo, justamente el señor Murillo hablaba de que no era persecución, pero definitivamente aquí todo el tema judicial y el tema político está muy entrelazado, tanto así que los asesores principales de la señora Keiko fueron tomados presos el mismo día en el momento de la marcha, lo que hizo que el día siguiente no pudieran pasar en los medios o muy poco acerca de la marcha en sí, que hubieron más de 6.000 personas en una marcha que se preparó con 2 días, que de alguna manera demostró que efectivamente el fujimorismo sigue fuerte, que hay que reestructurarlo, que hay que corregir errores definitivamente y sobre todo unirnos cada vez más, pero creo que todas estas cosas difíciles, aquellos que nos quieren destruir porque no nos pueden vencer en las urnas, creo que no están haciendo más que hacer que miremos hacia adentro, miremos nuestros errores, los corrijamos y el fujimorismo siga más fuerte que nunca. Gracias, congresista. Le pregunto entonces a Rodrigo, dice la congresista que reconoce que se están pasando por momentos complicados al interior del partido. ¿Podríamos hablar de algunas de las razones que esto es? ¿Cómo es esa relación entre los hermanos Keiko, Kenji? ¿Cuáles pueden ser las razones? Sí, Ángela, mira, yo definiría la crisis de Fuerza Popular en la actualidad en 2 viñetas. Hay una serie de factores endógenos propios del partido que han generado este estado de zozobra al que se ha referido brevemente la parlamentaria Chacón. En principio, tiene que ver con la desunión de la bancada. Fue tradicionalmente un grupo político muy unido que, digamos, heredó el legado de Fujimori de una manera muy unida y que, sin embargo, ha visto a sus 2 representantes más importantes, nada menos que el parlamentario más votado de la historia del Perú y la mujer que estuvo 2 veces cerca de ser presidenta del Perú, quebraron, ¿verdad? Se pelearon en torno al indulto al padre. Luego, han habido también, en mi opinión, ha existido un uso, cuando menos controversial, de la mayoría parlamentaria que tienen en el gobierno del Perú, en el Estado peruano. Desde un inicio, cuando se opusieron a varias de las reformas del presidente Kuczynski,
y inclusive censuraron a algunos de sus ministros, pienso yo que a partir de entonces gran parte de la población peruana entendió que esta bancada de cierta forma quería decirle al Ejecutivo: ustedes ganaron la presidencia, pero el poder legislativo es de nosotros. Y yo creo que ahí se cometió un error, porque mucha gente del Perú ha visto estos actos que posteriormente continuaron con el presidente Vizcarra como una suerte de comportamiento abusivo. Quizás estos elementos que yo menciono ahora, dirá posteriormente la parlamentaria Chacón si está de acuerdo o no, explican en parte por qué hoy día Keiko Fujimori tiene los índices de desaprobación más altos de su historia. Estamos hablando, y yo encuentro esto sumamente interesante a nivel de la teoría política, de una mujer que estuvo a un pelo de ser presidenta del Perú hace 2 años, a hoy día ser desaprobada por casi el 80% de los peruanos. ¿Qué ha pasado? Si es que no hay una crisis, ¿qué ha pasado, parlamentaria Chacón? La fractura familiar, Joana, antes de que nos conteste la parlamentaria Chacón, ¿la fractura familiar tiene que ver? La fractura familiar ha sido fundamental en la división de la fuerza popular, pero también hay que ver algo importante, y es que este partido, como la mayoría de los partidos latinoamericanos, y como recientemente lo hemos observado, son personalistas. Exacto. Entonces, más que una estructura de partido o seguir una disciplina de partido, siguen la voluntad de un líder coyuntural. En este caso, los herederos del poder tradicional de Alberto Fujimori, una vez él entra en un periodo de enfermedad, empiezan a disputarse de manera fratricida ese poder, y de esa manera es el líder que suele unificar estos partidos mesiánicos. Ese puesto se queda vacío, ese lugar del Mesías se queda vacío, y entonces en esa guerra fratricida hay una fragmentación del partido que intenta volver a la escena fortaleciéndose como oposición, pero que en realidad lo que hace es producir una crisis institucional de gobernabilidad, permitiendo que el presidente que estaba en curso y el presidente actual no pueda desarrollar las leyes y las iniciativas legislativas. Entonces, ante altos niveles de polarización, tenemos un poder ejecutivo debilitado y un legislativo que desde la oposición también está fragmentado. Entonces, estos personalismos afectan el ejercicio de gobierno. Congresista, la escuchamos. ¿Qué opina de lo que dice Joana? Mire, primero comentar lo que dijo primero el señor Murillo. Efectivamente, él dice el Ejecutivo fue ganado por PPK y el Poder Legislativo por la oposición. Efectivamente, eso se llama balance de poderes. El pueblo fue el que decidió en las urnas. El Legislativo básicamente tiene 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Y cuando nosotros hemos pedido la presencia de los ministros para interpelarlos y luego censurarlos, si es que se daba el caso, eso está dentro de nuestras funciones, y eso impidió que efectivamente se hicieran contratos que se habían hecho en gobiernos anteriores con adendas hechas por el gobierno del señor PPK que iba en perjuicio del Estado. Yo a eso le llamo, señor Murillo, fiscalización, y no que nosotros estamos, como han querido vender este gobierno ante todos sus errores y ante la imposibilidad que han tenido de hacer cosas concretas que van en beneficio directo a la población, que es como la reconstrucción del norte, el tema de la desnutrición, el tema del friaje, y en fin, podríamos enumerar más, pero no quiero aburrirlos con las cosas puntuales del Perú. Entonces se han dedicado de responsabilizar al Parlamento de absolutamente todos sus errores o de todas las cosas que han dejado de hacer en beneficio del pueblo. Sí, hemos censurado ministros, porque eso es lo que nosotros hacemos dentro del Parlamento en nuestra labor de fiscalización. En ninguna parte del mundo, en España, por ejemplo, cuando ha habido este cambio de gobierno, se ha dicho de que la oposición es abusiva, ni que la oposición quiere desestabilizar a un gobierno. Por otro lado, dice que igualmente nosotros hemos evitado muchas de las leyes de PPK. Quiero decirle que se ha aprobado más de una vez
para que el Ejecutivo pueda, a través de decretos, hacer leyes, lo que aquí se llama delegación de facultades. Si nosotros hubiéramos sido obstruccionistas, 3 delegaciones de facultades en estos últimos años. Le hemos aprobado todas las leyes de presupuesto y les hemos, por supuesto, aprobado todas las leyes que van en beneficio del país. Sin embargo, aquí, congresista Rodrigo tiene algo que decirle frente a lo que usted está argumentando. Para terminar, para dejar a él que hable, efectivamente nos hemos opuesto a algunas leyes, porque ese también es nuestro trabajo. Entonces, pero de ninguna manera se puede decir que hemos sido obstruccionistas. Eso es lo que se ha tratado de vender hacia afuera. El Estado peruano ha gastado millones de dólares en la prensa, millones de dólares que pudieron haberse convertido en pistas, escuelas, hospitales, en beneficio de los más necesitados. Entonces, en el primer trimestre de este año, nada más, se ha gastado el Estado peruano en publicidad privada en los medios, que son los que se encargan de alguna manera también de decir que somos obstruccionistas, como usted ha mencionado, 53.374.404.38 soles. Entonces, una vez más, han habido temas en los que nos hemos opuesto, pueden haber habido errores, pero de ninguna manera se puede decir porque hemos censurado ministros o porque hemos cuestionado leyes que somos obstruccionistas. Bien, Rodrigo. Parlamentaria Chacón, le agradezco su respuesta. Usted acaba de mencionar que aquella acción congresal fue legítima y parte de una oposición que cumplió bien su labor. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Es en el marco de esta acción congresal una nueva censura, o digamos la última censura a PPK, la que acabó con su renuncia, que el fujimorismo acabó dividido y en crisis? Entonces, usted está diciendo ahora que aquella acción congresal fue positiva, incluso a pesar del bienestar y del apoyo popular del propio partido que usted representa, porque es en el marco de esta oposición al Ejecutivo en el que pasa algo que nunca antes había pasado en la historia de las filas del fujimorismo, que es que se dividió. Entonces, ¿quién cometió el error ahí? ¿Quién cometió el error? Y también le pregunto también, congresista, para que responda a esta, si están jugando a 2 haces también para las elecciones del 2021, en esta división del partido, entre 2 hermanos. Mira, para la primera pregunta, nosotros para luchar contra la corrupción no hacemos ningún tipo de cálculo. Y efectivamente el señor Pedro Pablo Kuczynski quedó demostrado por documentos que mientras fue ministro, cosa que había negado, firmó contratos y adendas con Odebrecht y al mismo tiempo recibía dinero de ellos, que lo ponían en sus cuentas de la empresa donde él recibía los dividendos. Esa fue la razón, señor Murillo, de la renuncia de PPK, no porque nosotros lo hayamos querido o no. Y obviamente Fuerza Popular no hace cálculos políticos cuando se trata de luchar contra la corrupción. Lamentablemente eso llevó efectivamente a que se comprobara también, y hay una investigación en la Fiscalía, de que el señor PPK en el primer pedido de vacancia compró Congresista, votos. le pido por favor ir redondeando la idea para que Johanna también pueda hablar. Nos quedan exactamente 6 minutos para terminar el debate. Entonces, brevemente, para que termine su idea. No, esa es la respuesta. Entonces, simplemente, insisto, más allá de que nosotros queremos, por supuesto, juntarnos, fortalecernos, porque al final esa es la fuerza de Fuerza Popular y estamos en ese camino, y toda esta persecución está sirviendo justamente para darnos cuenta de que el fujimorismo unido jamás será vencido. Y esperamos que solamente en términos partidarios, sino también en términos familiares, se está trabajando desde adentro para poder lograr ese objetivo. Congresista Johanna, pero es evidente la división del partido, es evidente la división y la fragmentación familiar. Quiero que nos hable sobre el panorama electoral 2021. ¿Qué va a pasar? Eso depende de cómo se desenvuelvan estas investigaciones judiciales, pero encontramos básicamente, a mi punto de vista, 3 paradojas. La primera es que tanto el PPK como Fuerza Popular anuncian su lucha contra la corrupción, mientras que ambos están envueltos en escándalos de corrupción. Entonces, no sabemos realmente quién es la oposición o la oposición a qué, porque realmente las investigaciones nos han mostrado que los escándalos de corrupción envuelven a ambas fuerzas. Segundo,
es fundamental dentro de un Estado moderno separar las discusiones de la familia de la construcción de lo público. Y creo que este es un mensaje que debe ser fundamental de cara a las elecciones de 2021 para dar un salto y modernizar la política peruana y también latinoamericana y separarlo de esas discusiones tradicionales. Pienso que el fujimorismo, si bien está golpeado, nos puede dar sorpresas en las próximas elecciones. Eso depende también de este juego mediático que pienso que está haciendo la detención de Fujimori y la popularidad o impopularidad de la que empiece a gozar ella o su hermano de cara a las próximas elecciones. Tal vez este juego mediático que a veces parece, no sé, Rodrigo, ¿tú qué piensas? Un poco novelesco, llame la atención de la opinión pública y lleve a una unión mediática, no sabemos si aparente o real, de fujimorismo. Bueno, y antes de dar las conclusiones finales que cada uno nos va a decir, los invito a ver los mensajes que nos han dejado en nuestras redes sociales. Les leo. ¿Cuáles son las razones de la crisis del fujimorismo? A través de Facebook nos responde Víctor Caro Latorre. No creo que el fujimorismo esté en crisis. Lo que pasa es que uno de los puntos de su agenda política es la lucha contra la corrupción y sigue. Y Luis Elena Arteaga nos dice, no sé mucho de Perú, pero este presidente logra detener a un grupo llamado Sendero Luminoso, que era un poco también lo que conversábamos, Rodrigo. Estos son algunos de los comentarios de nuestras redes sociales. Por favor, síganos enviando sus inquietudes, sus comentarios. Y ya para concluir, 30 años del fujimorismo y después de ver pasar todo lo que ha sucedido en Perú en los últimos años, ¿cuál es el legado que deja el fujimorismo a Perú? Yo creo que es una pregunta interesante. De hecho, Los héroes sentimentales, mi novela... ¿Esta es su novela? Digamos, se ahonda en estos temas. Hay un hecho que es real y es obvio. Es que una gran porción de peruanos le atribuye a Alberto Fujimori el mérito de dos cosas: de haber vencido y derrotado a Sendero Luminoso y de haber saneado la economía del país. Ello sin perjuicio de que ulteriores investigaciones pongan en tela de juicio el rol que el presidente Fujimori realmente jugó en la pacificación del Perú. Ese grupo electoral existe. No sé si con el mal manejo político, a veces estas pequeñas torpezas de, no voy a mencionar nombres, pero algunas bancadas que yo pienso están acabando con este legado, pueda impactar, pueda reducir a esta población que, hay que reconocerlo, añora al presidente Fujimori, incluso a pesar de los actos de corrupción y de los abusos a los derechos humanos que se le han comprobado. Gracias, Rodrigo. Nos quedan 2 minutos. ¿Sí o no? ¿Hay declive del fujimorismo? ¿Sí o no? Momentáneamente hay declive. Bueno, y nos vamos con su conclusión. Johanna, ¿cuál es el legado del fujimorismo? El legado del fujimorismo es bastante fuerte en el Perú. Como tú lo dices, tenemos 30 años de una política de securitización que ha traído un alto costo en términos de derechos humanos, que ha sido altamente vulneratorio, y la comunidad internacional, que bien la mencionaba la parlamentaria Chacón, se ha pronunciado en contra del indulto y de todos los juegos políticos internos que se han hecho para infringir los principios del derecho internacional humanitario. Y finalmente, entonces, ¿declive o no declive del fujimorismo? Hay una crisis parcial, pero pienso que nos puede dar sorpresas en las próximas elecciones. Congresista, su conclusión rápidamente, 30 segundos. Mire, al fujimorismo lo han dado por muerto varias veces. Y acá seguimos y acá seguiremos. Insisto, no digo que no se han cometido errores, creo que justamente esto es un buen momento para detenernos a pensar en ellos y subsanarlos. Por otro lado, quiero también decir que al presidente Fujimori no lo han sentenciado por violación de derechos humanos. Lamento mucho que se repita con ese desconocimiento. Y lo ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional y por el mismo juez San Martín, que fue quien lo sentenció. Se mencionan en la sentencia, pero él no ha sido sentenciado por violación de derechos humanos. Y por último, quiero terminar diciendo que más allá de Fuerza Popular, yo reto al señor Murillo y a la señora Maya a comunicarnos luego para enseñarles la sentencia y mandarles las declaraciones del mismo doctor San Martín,
que fue el que presidió la sala que lo sentenció, así como del presidente del Tribunal Constitucional peruano. Espero que no le parezcan minucias solo de Perú ni parroquiales. Congresista, Pero más allá de nos eso, vamos. más allá, sí, solamente decir que lo que no se puede permitir es que un partido político sea considerado organización criminal. En las leyes peruanas, las responsabilidades penales son individuales. No podemos permitir que ningún partido político sea llamado bajo esta ley de organización criminal, sea llamado un partido político crimen organizado. Eso es algo que va contra la democracia. Le agradecemos y contra mucho las leyes su peruanas. intervención. Se nos acaba el tiempo, infortunadamente. Un tema álgido que nos puede dar horas. Rodrigo, gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Gracias, Joana. Y gracias, congresista Cecilia Chacón, por acompañarnos desde Lima. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerde que puede ver también esta emisión en nuestra página web, france24.com.